Hola, ¿qué tal? Me alegra verte por aquí de nuevo. Aunque no lo parezca, sigo intentando publicar un nuevo podcast cada martes. A ver si te gusta este de hoy. Dentro cabecera. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria-Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García Gómez. Soy un arqueólogo que a veces cuenta historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, adelante. Bienvenida, bienvenido a la máquina del tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! Yo lo que pretendía hoy era hablar del tren anglo-vasco, el famoso trenico. Sin embargo, cuando empecé a investigar sobre el tema, me pareció que no había forma de entender bien su origen si antes no explicaba cuál era el origen del primer ferrocarril que cruzó Álava y que llegó a Vitoria allá por el año 1862. Pues bien, para mi desgracia, cuando empecé a preparar este último tema, descubrí que aún antes hubo otro proyecto de ferrocarril que pudo pasar por Vitoria, el cual, sin embargo, fracasó. La historia de este fracaso me parece, sin embargo, muy interesante y es por ello que os la traigo hoy al podcast. Pero antes, permitidme un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_, para así estar al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te gusta lo que oyes, apoya el trabajo que me lleva a preparar este audio dándole al like o compartiéndolo en redes. Y por último, recuerda que este podcast puedes encontrarlo tanto en iVoox como en YouTube o incluso en Spotify. Basta que teclees Historias de Vitoria y Álava en sus buscadores y ahí te saldrá. Y creo que eso es todo. Venga, ahora sí, despegamos. Nuestra historia de hoy empieza un 4 de abril de 1845. Ese día, los regidores del Ayuntamiento de Vitoria habían sido convocados a una sesión extraordinaria en la Casa Consistorial, una sesión en la que, según les habían dicho, habrían de tomar grandes decisiones relativas a una cuestión sobre la que hace algunos meses, al parecer, ya habían debatido. No sé con cuánta antelación recibieron el aviso, ni si fueron convocados de urgencia, pero perfectamente puedo imaginarlos entrando en la Plaza Nueva, procedentes de sus casas, cada uno en una parte distinta de la ciudad. A buen seguro, apenas cruzado el rellano del consistorio, ya debieron formarse los primeros corrillos. Seguro que circulaban algunos rumores y la expectación debía ser grande. Al parecer esta vez, algún acto dignatario representante de las autoridades vizcaínas había venido de Bilbao con una sustanciosa propuesta bajo el hombro. Sin duda, la escucharían atentamente. Llegado el momento, me los imagino a todos entrando en el salón de plenos y tomando asiento. Y bueno, lo que sucedió a continuación dejaremos que nos lo cuente Ladislao de Velasco, que dice así: reunida la corporación municipal, entró y tomó asiento en el salón el señor don José Miguel Arrieta Mascarúa, manifestando que la Diputación, Ayuntamiento y Junta de Comercio de Bilbao habían acordado recoger todos los datos, presupuestos y estudio de medios
para la ejecución de un ferrocarril de Bilbao a Madrid. Manifestó además que, comisionado por esas corporaciones, venía buscando el apoyo y cooperación de Álava para acometer tan colosal empresa. Luego enumeró todas las ventajas del proyecto y señaló que para emprender los primeros estudios se necesitaban 16.000 duros, para los que solicitaba colaboración por parte de la provincia y la ciudad. Interesante, ¿no? Que yo sepa, esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento marca la primera vez, o constituye al menos la primera oferta seria, que sabemos llegó a nuestra ciudad para construir un ferrocarril y unirla así, por este medio, con otras ciudades del entorno. Ya os adelanto, sin embargo, en plan spoiler, que Vitoria no tuvo tren hasta 1862, es decir, hasta pasados casi 20 años de esta propuesta. Con todo, si he decidido empezar por aquí es porque me he dado cuenta de que entender el fracaso de ese primer proyecto es clave si queremos comprender la actitud que luego adoptaría el Ayuntamiento de Vitoria en las diversas disputas ferroviarias que mantuvo con las autoridades bilbaínas. Además, es importante matizar esa idea que se nos ha transmitido de que Vitoria no tuvo visión de futuro con respecto al proyecto bilbaíno. Vitoria, de hecho, no fue la única ciudad que tuvo sus reservas con respecto a los industriales vizcaínos. También hubo otras, como Donosti o como la propia Burgos. Y aún diría más. Al principio, en todas esas negociaciones para ver quién se conectaba con quién y ver qué líneas se construían primero, todos jugaban contra todos. Todas las ciudades competían con sus vecinas y al mismo tiempo necesitaban de ellas. Pero volvemos al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vitoria ese día 4 de abril. Lo cierto es que no he podido acceder al acta municipal de esa jornada, por lo que desconozco qué fue concretamente lo que ofreció el señor Miguel Arrieta Mascarúa. Obviamente, esto habría que comprobarlo, porque no sería lo mismo, por ejemplo, una oferta que contemplara insertar la estación de Vitoria dentro de la línea principal, que otra donde a Vitoria se la conectase mediante un ramal secundario. Ladislao de Velasco nos cuenta que aquel día, en respuesta a Miguel Arrieta, el Ayuntamiento, puesto de acuerdo con la Diputación, acordó interesarse en el desembolso requerido por una oncena parte, es decir, aportando unos 32.000 reales. Como veis, por lo tanto, en primer lugar, hay que decir que la primera reacción del consistorio vitoriano fue claramente favorable al proyecto bilbaíno. Ahora bien, he hecho unos cálculos un poco por encima, y aunque por entonces solo se trataba de financiar aquellos estudios previos que eran necesarios antes de iniciar las obras, en mi opinión, la cantidad ofrecida por Álava y Vitoria, esos 32.000 reales, resulta más bien moderada, por no decir tirando a baja. Vamos, que dicho de otro modo, tengo la impresión de que las autoridades alavesas estaban a favor, pero no albergaban un gran entusiasmo por el proyecto. Como os digo, habrá que comprobarlo, pero sospecho que la propuesta bilbaína o no fue suficientemente atractiva desde la perspectiva vitoriana o fue demasiado difusa como para lanzarse a ella a fondo perdido. Visto de hecho lo que acabó sucediendo con el tiempo, todo apunta a que en este momento los promotores vizcaínos aún no habían hecho un estudio serio del itinerario más propicio para la línea Madrid-Bilbao, de modo que en realidad no había garantías reales de que una vez estudiados los distintos recorridos posibles, las autoridades bilbaínas, o las madrileñas, fueran a mantener a Vitoria, sí o sí, dentro del trazado principal. De hecho, como antes ya he adelantado, esto fue justo lo que acabó sucediendo, cuando el 14 de octubre de 1845 el Gobierno Central aprobó el trazado final del ferrocarril Madrid-Bilbao, dejando fuera de la línea principal a Vitoria, y eso a pesar de que nuestro ayuntamiento quería participar y había incluso invertido en el proyecto. Más tarde volveré sobre esta cuestión, pero si me permitís, voy a hacer ahora un breve flashback que nos permita contextualizar cómo fue que tuvo su origen este proyecto de conectar mediante ferrocarril Madrid con Bilbao.
Vamos a rebobinar más o menos unos 20 años. Nos hemos situado, por lo tanto, en el año 1825. Es en esta fecha cuando se inaugura la primera línea de ferrocarril a nivel mundial, la línea que unirá Stockton con Darlington, ambas localidades en el norte de Inglaterra. Como bien podéis imaginar, la noticia de este avance tecnológico corrió como la pólvora por toda Europa, llegando fácilmente a Vizcaya, cuyo puerto mantenía intensas relaciones comerciales con Gran Bretaña. Es por ello que ya desde muy temprano los industriales bilbaínos fueron conscientes del notable impulso económico que podía suponer la implantación del tren, por lo que quisieron hacerse con una línea de ferrocarril propia y cuanto antes. Fijaos, ya en 1831, apenas 6 años después de aquella primera línea inaugurada en Inglaterra, la Diputación Foral de Vizcaya reconoce en una de sus actas la necesidad de establecer un camino de hierro desde Bilbao a Burgos, con objeto de dar salida por su puerto a las mercancías del interior. Como bien podéis deducir de estas palabras, los costes de la tecnología ferroviaria eran tan altos al principio que trayectos como Bilbao-Madrid aún ni se soñaban. Las primeras líneas que se pretendieron eran más bien cortas y proyectos como el de unir Bilbao con Burgos ya se consideraban suficientemente titánicos. También pasaba que muchos eran los proyectos que se comenzaban y pocos los que lograban superar todos los obstáculos y llegar a término. Hubo que esperar más de 10 años para ver las primeras empresas ferroviarias fructificando en la península. Así, la primera línea inaugurada en España, habría que exceptuar aquí las colonias de entonces, porque Cuba tuvo su primer tren en una fecha aún anterior, la primera línea inaugurada en España, no se puso en marcha hasta el año 1843, tardando en completarse otros 5. Me estoy refiriendo, por supuesto, al tren Mataró-Barcelona, que fue inaugurado en 1848. Fijaos que de haberse llevado a término aquel proyecto bilbaíno de 1831, pudo ser pionero en la península, pero surgieron bastantes problemas y no fue hasta finales de 1844 que la idea de construir una línea de ferrocarril volvió a cobrar fuerza en Bilbao. Ahora, sin embargo, el proyecto era más ambicioso. Ya no se trataba de llegar a Burgos, sino de prolongar la línea hasta Madrid. En aquellas fechas, en la capital vizcaína, empezaban a tener miedo de quedar retrasados en la carrera por conseguir las mejores conexiones ferroviarias. Recientemente, en Avilés, un grupo inversor inglés había dado los primeros pasos legales para luego construir una línea de ferrocarril que debía unir ese puerto asturiano con Madrid. Una idea que, de prosperar, habría relegado a Bilbao como punto clave de las comunicaciones y el comercio entre Inglaterra y la capital madrileña. La primera reunión que el ayuntamiento bilbaíno dedicó a este tema del ferrocarril tiene fecha del 30 de diciembre de 1844. He tenido oportunidad de consultar el acta de esta junta y en ella se advierte en efecto su preocupación acerca de cierto proyecto ferroviario del que no se cita el nombre, pero que es este mismo que os acabo de comentar, que lo que pretendía era unir Avilés con Madrid. Obviamente, a partir de ese momento, a las autoridades vizcaínas les entró prisa, por lo que acordaron adoptar varias medidas de forma inmediata. Una primera, la de contratar un ingeniero que empezara a estudiar los posibles trayectos. Otra segunda, encaminada a intensificar los contactos con el gobierno central, posiblemente a través del diputado en Cortes por Vizcaya. Finalmente, una tercera medida fue la de intentar recabar el apoyo de las ciudades y territorios vecinos. Y es obviamente aquí donde quería llegar con el flashback, porque es justo en el contexto de esta tercera medida adoptada por el Ayuntamiento de Bilbao que debemos enmarcar la visita a Vitoria de Miguel Arrieta Mascarúa, situándonos de nuevo en ese 4 de abril de 1845 con el que comenzábamos el podcast. Como anteriormente ya comenté,
no solo el consistorio vitoriano, sino también la Diputación Foral de Álava decidieron apoyar los primeros pasos de esa línea Madrid-Bilbao, esfuerzo a pesar del cual Vitoria fue finalmente relegada. En efecto, un gran jarro de agua fría es lo que debió caer sobre nuestras autoridades cuando se enteraron de las últimas noticias sobre el ferrocarril. Apenas habían pasado 4 meses de su apoyo a la iniciativa bilbaína, cuando, según el historiador Eulogio Serdán, el 20 de agosto se supo por comunicaciones reservadas de los señores senador y diputado en Cortes que la concesión del ferrocarril de Irún a Madrid se iba a hacer por Bilbao y Balmaseda, defraudándose por entonces las esperanzas de los vitorianos. Bien, si os parece os traduzco un poco lo que yo leo en estas líneas de Eulogio Serdán. En Madrid, las autoridades alavesas tenían varias personas de absoluta confianza muy bien posicionadas con respecto al gobierno. Hablamos principalmente del senador por Álava, Francisco de Acebal y Arratia, natural de Meñagaray, y del vitoriano y diputado en Cortes, Pedro Egaña. Pues bien, estos, al parecer, acostumbraban a enviar cartas más o menos confidenciales, más o menos con frecuencia, donde informaban a sus colegas alaveses de lo que estaba sucediendo o incluso de lo que ellos estaban directamente haciendo en Madrid, en la corte, en favor de los intereses de Vitoria y Álava. En esta ocasión, las noticias que aportaban no eran positivas, pues por lo que habían podido saber, el proyecto de ferrocarril Bilbao-Madrid iba a aprobarse y, por desgracia, el recorrido por el que se había optado finalmente no solo es que evitaba Vitoria para ir a Bilbao, sino que además contemplaba su ampliación hasta la frontera, es decir, hasta Irún. De haber prosperado esta concesión, lo que hoy día en tren es la línea Madrid-Vitoria-San Sebastián-Irún, habría sido Madrid-Bilbao-San Sebastián-Irún. ¿Os imagináis? En fin, en octubre se produjo en efecto la aprobación de este proyecto tan adverso para los intereses de Vitoria y Álava, al que se denominó concesión vascongada. Ahora bien, la concesión y la aprobación oficial de un determinado trazado no bastaba para poner en marcha una línea de ferrocarril. Era preciso conseguir todo el capital necesario para las obras y constituir una empresa que era la que en realidad debía encargarse de su explotación. Como ya os podéis imaginar, la mayor parte de los inversores implicados en este proyecto eran de origen bilbaíno, pero también los había madrileños, franceses e incluso ingleses, aunque en el caso de estos 3 últimos grupos, buena parte de los socios capitalistas extranjeros en realidad también tenían un origen vasco. Fue con la aportación de todos estos que se fundó finalmente la Compañía del Ferrocarril del Norte de España, con sede social en Bilbao. Sin embargo, en 1846 llegó la crisis, por lo que, en palabras de Carlos Larrínaga, podríamos decir que la constitución de esta compañía tuvo lugar en un mal momento, ya que a mediados de los años 40 se produjo en Europa y América una fuerte crisis financiera que se dejó sentir en algunas bolsas europeas ya a finales del año 1845. Una crisis que no solo fue financiera, sino también agrícola en buen número de países europeos, lo que generó una importante depresión económica en esos años. En definitiva, durante 5 años, el proyecto de ferrocarril Madrid-Bilbao-Irún quedó, podríamos decir, en hibernación, o si preferís, al borde del abandono, hasta que en 1851 volvieron de nuevo con él a la carga. Antes de seguir con esta historia, sin embargo, quiero insistiros en algunos aspectos que ya he comentado, pero que son claves si queremos entender el desencuentro que luego se dio entre las autoridades vizcaínas y alavesas. Voy a intentar resumirlo en pocas palabras.
De cara a sucesivos proyectos del ferrocarril, el grado de confianza que podían tener las autoridades alavesas en las vizcaínas estimo que no podía ser muy alto, al menos en la cuestión ferroviaria, pues como ya hemos visto, a pesar de que Álava desde un principio brindó su apoyo, al final los intereses alaveses fueron excluidos del trazado principal. En consecuencia, creo que es bastante comprensible que, aun existiendo en Vitoria un gran interés por el ferrocarril, esta suerte de incumplimiento de los acuerdos iniciales por parte vizcaína no pudo sino constituir un mal precedente de cara a futuras posibles negociaciones. Pero sigamos con la historia. Paradojas de la vida y la política, en Madrid, el vitoriano Pedro Egaña estaba alcanzando altas cotas de prestigio e influencia en la corte. De modo que fueron los propios promotores vizcaínos los que quisieron que éste liderara su causa en el frente madrileño. Pasada ya la crisis, volvían a ser optimistas y querían retomar el antiguo proyecto de unir Bilbao con Madrid y luego con Irún. Como es lógico, a partir de ese momento, los informes enviados por Egaña a Vitoria empiezan a ser cada vez más frecuentes y más detallados en lo relativo a esta cuestión del ferrocarril. El 2 de julio de 1851, el ayuntamiento vitoriano convocó una reunión extraordinaria para poner en conocimiento de los regidores el contenido de una de estas misivas de Egaña, cuyo texto, en palabras de Ladislao de Velasco, venía a decir que los señores Victoria de Lecea y demás representantes de las corporaciones de Bilbao habían presentado al gobierno un proyecto y proposición para la construcción del ferrocarril del norte, proposición que tenía grandes probabilidades de buena acogida. Analicemos estas palabras. Al parecer, a pesar de la desconfianza que los vitorianos debían albergar acerca de los bilbaínos, aún era fuerte su interés por el proyecto y querían seguir participando. Eso es al menos lo que se deduce de las palabras del propio Egaña, que en la segunda parte de su carta declara que, vistas las excitaciones del ayuntamiento, él mismo estaba cooperando con celo y voluntad para obtener un buen resultado, siempre después de haber conseguido de dichos representantes la promesa de que el ferrocarril alcanzaría a esta ciudad de Vitoria, bien pasando por ella, bien enlazándola directamente con un ramal. Todo apunta, por lo tanto, a que Egaña habría aceptado liderar la causa vizcaína ante la corte, siempre y cuando a Vitoria se la volviera a incluir dentro del proyecto del que finalmente había sido excluida. Con todo, aquella sesión del 2 de julio de 1851 no acabó con la lectura de aquella carta. Muestra de la desconfianza que aún albergaban los vitorianos, estos insistieron en esa misma sesión en pedir a Egaña que solicitase oficialmente al Consejo de Administración o Comisión Gestora del proyectado ferrocarril para que confirme y ratifique la promesa de que la ciudad de Vitoria estará comprendida en el trayecto del ferrocarril a Bilbao. Como vemos, el ayuntamiento vitoriano quiere seguir adelante apoyando el proyecto bilbaíno, pero se intuye que los regidores siguen teniendo, por así decir, la mosca ahí, detrás de la oreja. ¿Y cómo no iba a ser así? Fijaos si no en otro detalle importante, y es que toda la información que lograba recabar el ayuntamiento acerca del ferrocarril durante esos días no estaba llegando directamente de boca o de puño de los responsables del proyecto o de las autoridades vizcaínas, sino indirectamente por medio de comunicaciones informales del señor Egaña. ¿Qué garantías de cumplimiento se podían esperar en Vitoria si todas sus declaraciones las habían hecho los vizcaínos off the record? Y de hecho siguieron unas cuantas más. Por ejemplo, en otra carta de Egaña que fue leída el 23 de julio en el mismo salón de plenos, este reitera que ha recibido de la comisión bilbaína responsable del proyecto de ferrocarril su intención de traerlo por Vitoria, aunque, y este es un detalle importante, fijaos, aunque ahora ligándola a Bilbao por medio de un ramal secundario, es decir, dejando a Vitoria al margen del recorrido principal.
Pues bien, aún con todo, nuestro ayuntamiento no cejó de insistir pidiendo de nuevo al señor Egaña que tratase de lograr un compromiso oficial. Pero lo único que parece que se obtenían eran buenas palabras y buenos propósitos. Egaña, en una nueva carta del 30 de julio, comunica que lo máximo que arrancó a los vizcaínos fue una suerte de carta de compromiso, un tanto sui generis, en la que los señores Federico Victoria de Lecea, don Rafael de Guardamino y el señor Ubagón expresaban que, sirviendo a sus intereses de las corporaciones de Vizcaya sus representadas, se comprometían, en virtud de los poderes que tenían, a que se hiciese un nuevo estudio de esta parte del tránsito con asistencia, intervención y auxilio de los de Vitoria, para que, aprobada la posibilidad, pasara por ella el ferrocarril. Fijaos de nuevo en el detalle, donde dice aprobada la posibilidad. Esta expresión lo que nos está diciendo es que en los planes bilbaínos Vitoria solo era una posibilidad, que estaba sujeta a lo que indicaran los informes finales. En definitiva, que la garantía que ofrecía esta carta de compromiso seguía siendo entre mínima y nula para los intereses alaveses. En los meses siguientes me da la impresión de que el propio Pedro Egaña, que seguramente creía en el compromiso manifestado por los bilbaínos, empezó también a desconfiar. En carta del 15 de octubre al ayuntamiento vitoriano, Egaña admitía que los vizcaínos habían formado una asociación con don Jorge Villías, en representación de varias casas inglesas, para realizar la empresa del ferrocarril que denominan anglo-hispano, y que, teniendo en cuenta las aspiraciones y conveniencia de Vitoria, no daría paso alguno en su obsequio, sino que, por el contrario, combatiría el proyecto si no se fijaba y contraía de antemano el compromiso de hacerlo pasar por Vitoria. De estas palabras, lo que deduzco es que hasta Pedro Egaña debió cansarse de tantas idas y venidas con el proyecto, de tantos cambios en su articulación accionarial, de tantos supuestos compromisos reformulados en los que, en lo que respectaba a Vitoria y Álava, solo quedaba claro que nadie garantizaba nada al 100%. Dadas las circunstancias, Egaña solo podía garantizar a las autoridades alavesas que él, como dice, no daría paso alguno en su obsequio, es decir, que él, por su parte, no cedería en el empeño y haría siempre todo lo posible por favorecer los intereses vitorianos en la causa del ferrocarril. Creo que sobra que os diga que durante esos mismos años centrales del siglo XIX, Pedro Egaña tenía otros importantes asuntos que tratar con respecto a la cosa vasca allí en Madrid. Entre los que más podían afectar a Álava podían, por ejemplo, estar la causa de la modificación foral o también la de la creación de la diócesis vasca con sede en Vitoria, pero hubo otras muchas. Quiero decir que a buen seguro, aunque en principio pudieran parecer asuntos diferentes, todos estos temas debían estar de algún modo interconectados tanto en las negociaciones con el gobierno como en los debates entre los propios territorios vascos. Sin embargo, con el fin de no complicar la comprensión de este asunto del ferrocarril por Vitoria, ya de por sí bastante complejo, he preferido dejar todas estas cuestiones importantes, muy importantes, no cabe duda, fuera. Y dicho esto, si os parece, vamos ya con el tramo final del podcast. Mi intención es terminar la historia de hoy justo en el momento en que empiezan a darse los primeros pasos del proyecto que ya sí, pero sí que sí, trajo el tren a Vitoria. La historia de este nuevo proyecto ya sabemos cómo acaba, es decir, ya sabemos que acaba con el primer tren pasando por Vitoria. Pero entre el año 1862 en que esto sucede y el año 1852 en que este nuevo proyecto se pone en marcha, pasó toda una década y en ella ocurrieron muchas cosas que hay que contar, pero que dejaré sin embargo para un futuro podcast. Las dejaré todas salvo una, la primera de todas ellas, que es la que voy a comentar para finalizar. Pues bien,
La primera consecuencia de iniciar el nuevo proyecto fue, obviamente, el abandono del viejo proyecto. Al menos en el caso de Vitoria, que dejó de interesarse por la opción vizcaína y que se concentró en aquella otra línea de ferrocarril que iba a unir Madrid con Irún, pero sin pasar por Bilbao. Veamos cómo se explicó la transición de un proyecto a otro. Entre los regidores vitorianos hubo una parte que desde un principio siempre fue ferviente partidaria de la opción vizcaína. Sin embargo, también desde un principio hubo regidores que sostuvieron que mejor que esa alternativa era una línea directa que uniese Miranda de Ebro con San Sebastián e Irún, pasando obviamente por Vitoria. Desde el primer momento en que en Vitoria empezó a hablarse del ferrocarril, tanto unos como otros presionaron y jugaron sus cartas. Lo que sucede es que al principio las circunstancias fueron más favorables para los partidarios de la opción vizcaína, y solo a partir de 1852 las tornas empezaron a cambiar. Es por ello que durante todo ese año vemos cómo el ayuntamiento vitoriano atiende a ambos frentes. Recalco, estamos en el año 1852. El dilema ante el que se encuentran ahora los regidores no radicaba en si apoyar o no la iniciativa bilbaína, como generalmente cuenta la historiografía. El dilema era notablemente más complejo, pues lo que se tenía que decidir era si apoyaban la vía vizcaína o si optaban por la guipuzcoana. Es por ello que ante la presión que llegaba desde Vizcaya, las autoridades alavesas pidieran más tiempo e información antes de tomar una decisión definitiva. Eso es lo que sucede el 13 de octubre de 1852, en que el Ayuntamiento de Vitoria responde al de Bilbao que no ha tenido tiempo ni datos bastantes para formar un criterio cabal y consultar una resolución en asunto tan importante que puede tener trascendentales consecuencias económicas. Pienso además que en Vitoria no habrían olvidado toda aquella sucesión de desplantes que hubo que sufrir desde que en 1845 a la capital alavesa la dejaran fuera de la línea diseñada y finalmente aprobada en Madrid. Os recuerdo también todas aquellas negociaciones con los bilbaínos realizadas no hace tanto, en el año 1851 y a través del señor Egaña. Negociaciones en las que a Vitoria no se le garantizó prácticamente nada, salvo en el mejor de los casos una conexión mediante ramal secundario. Vistos estos antecedentes, a mí al menos no me extraña que las autoridades alavesas quisieran tomarse más tiempo para sopesar una futura decisión. Lo interesante del caso es ver cómo, a la vez que reflexionaban sobre la opción vizcaína, el ayuntamiento y la Diputación alavesa intentaron buscar otras entidades y localidades vecinas a las que asociarse en un proyecto alternativo. Es por ello que, el 10 de agosto de 1852, el Ayuntamiento de Vitoria se dirige al de San Sebastián manifestando que, después de estudiados todos los datos disponibles, opinaba que la línea de ferrocarril Miranda de Ebro a Irún pasando por Vitoria era la más natural, la más corta, la más fácil y económica y más ventajosa a la nación. En San Sebastián formaron incluso una comisión para estudiar la oferta alavesa. Pero es más, ahora que hablamos de Donosti, es buen momento para señalar que allí tampoco estaban tan convencidos con el proyecto bilbaíno, y eso que la capital guipuzcoana entraba sí o sí dentro del trazado principal previsto. Sin embargo, en palabras de Fermín Muñoz Echaveguren, el Ayuntamiento de San Sebastián, aunque estaba de acuerdo en que las ventajas del proyecto bilbaíno eran evidentes, pensaba que por su misma magnitud y los resultados a que daría lugar, debía hacerse un examen muy detenido y reflexivo, y para ello el Ayuntamiento no tenía más datos ni noticias del proyecto que las de una escueta comunicación recibida en marzo de 1851. En fin, que en Donosti, al igual que en Vitoria,
pensaban que el proyecto bilbaíno no estaba suficientemente perfilado, que no quedaba claro si ofrecía garantías. Aún con todo, los verdaderos problemas con el trazado de esta línea entre Irún y Madrid pasando por Bilbao no estaban tanto en el ámbito vasco como en la zona castellana, más concretamente en el paso de Guadarrama a Madrid, que era el que mayores problemas técnicos y de costes planteaba. A la postre, por esta y por otras razones acumuladas, como por ejemplo todas las inversiones necesarias que no acabaron de llegar, la concesión de la línea Madrid-Irún pasando por Bilbao expiró en mayo de 1855. Este fue, en definitiva, el fin del primer proyecto bilbaíno, el cual tuvo un sucesor, el de la línea Bilbao-Tudela, en el que también estuvieron implicadas Álava y Vitoria, pero que tendré que dejar para un próximo podcast. En los últimos años, el eje guipuzcoano-alavés había llamado la atención de un importante banco de capital francés que tenía la intención de liderar su propio proyecto ferroviario. Este banco era el Crédito Mobiliario Francés, que en el año 1858 creó la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. Esta entidad tenía la intención de unir Madrid con Irún, básicamente siguiendo el mismo trazado que es el que aún hoy recorren nuestros trenes. Según nos cuenta Ladislao Velasco, esta importantísima sociedad se dirigió entonces a las diputaciones de Álava y Guipúzcoa solicitando su cooperación, asegurando a cambio que la línea pasaría por Vitoria y San Sebastián. Obviamente, las autoridades alavesas y vitorianas se volcaron en el proyecto. En este, la conexión de Vitoria no iba a hacerse por un ramal secundario, como en la empresa vizcaína, sino que la capital alavesa iba a formar parte del recorrido principal. La provincia designó a Ramón Ortiz de Zárate y a Ladislao de Velasco como delegados que deberían acudir a Madrid y que acudieron en abril de ese año, 1858, para firmar las cláusulas del convenio de colaboración entre las autoridades alavesas y la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. Según las cláusulas del acuerdo, la provincia de Álava se obligaba a anticipar 8 millones de reales a la sociedad concesionaria por todo el trayecto desde Miranda de Ebro al confín con Navarra, que debía construirse en el término de 3 años a contar desde la aprobación de los planos. Y en fin, a partir de aquí comienza la historia de otro proyecto, la de la línea de ferrocarril que actualmente cruza Vitoria y a la que dedicaré un futuro podcast. Mi intención en este de hoy ha sido explicar los antecedentes de un proyecto que finalmente no se realizó, pero que creo es importante explicar cómo se desarrolló para poder entender por qué, a partir de entonces, al menos en esta cuestión del ferrocarril, las autoridades y los industriales alaveses se mostraron tan reticentes en sus futuras negociaciones con los vizcaínos. Lo dicho, con esto, por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y confeccionar todo este material lleva su tiempo. Por ello, aunque solo sean simbólicos, tus me gusta son importantes para seguir con ánimo en esta labor divulgadora. Ya sabes, si quieres enterarte cuando publique nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. En fin, sea como fuere,
Es que ricasco por la escucha. Agur agur.